En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, experto en finanzas y miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, bienvenido. Encantado de estar aquí, la verdad siempre un honor, hoy presencial, porque la última vez los aguaceros no me permitieron venir y tuvimos que hacerlo. Deseándole una muy feliz Navidad a ambos y a toda la teleaudiencia de ustedes, que yo sé que lo sigue muchísima gente. La verdad es que deseándole todo lo mejor para estas Navidades y para el próximo año 2026, pese a los malos presagios económicos que hay. Limitación como palabra del encabezado. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Bienvenido, licenciado Mejía. Y ciertamente la noticia protagónica de casi de esta semana y las anteriores ha sido el caso de corrupción de SENASA. Vimos, por ejemplo, declaraciones recordando el 25 de junio, donde el doctor Alvarado y Fernando Camaño denunciaron la situación financiera de SENASA y que habían afiliado miles de personas. También 5 días después, el presidente respondió que la oposición quería sacar a 2.4 millones de afiliados y elogió la gestión del doctor Santiago Jacín. Pero posteriormente, recordemos que el 13 de agosto lo destituyó por alguna cosa. Pero haciendo una panorámica, una radiografía al respecto, danos tu opinión, Juan Ramón, de esta situación. Mira, sin dudas, a mí me da mucha pena mi amigo Luis Abinader. Digo mi amigo porque somos amigos de la juventud. Y la verdad es que me da mucha pena haber visto el papelazo que le hicieron pasar. Se supone que una de las personas más enteradas, mejor informadas en un país, en cualquier país del mundo, pero principalmente República Dominicana, pues debe ser el presidente de la República. Y lo que hemos estado viendo que se ha denunciado del manejo de efectivo, de todo lo que ha consistido ese fraude gigantesco contra la salud del pueblo dominicano, sin dudas es un fraude que tuvo que hacer sonar, seguro hizo sonar muchas alarmas, porque usted va a un banco con 500,000 pesos en efectivo, que no es dinero comparando con los números que ellos estuvieron manejando en efectivo, y sin duda usted tiene que presentar papeles y documentos. Eso despierta alarma, eso hay departamentos en el sistema financiero que le dan seguimiento a ese proceso y esas alarmas seguro que sonaron. Ahora, ¿cómo se callan esas alarmas? Con complicidades. Señor presidente, si de alguna forma es real que usted no estuvo enterado de todo lo que estaba pasando, pues yo creo que usted debe destituir a un gran número de personas, tanto en la Superintendencia de Seguro, como en la compañía de seguro, como en el sistema financiero, las personas encargadas de los controles de seguridad, de lavado en todo el sistema financiero, porque esa información debió llegarle al presidente de la República con toda seguridad, y si no le llegó, a usted le ha fallado no solamente el señor Jacín, sino un gran número de sus colaboradores le fallaron, le dieron la espalda. Yo tengo que decir que me parece, y lo digo con el mayor cariño hacia Luis Abinader, que es un incapaz. ¿Y por qué digo que con el mejor cariño? Porque de la otra cosa que me quedaría decir es que es cómplice. Y yo no quisiera pensar que mi amigo Luis Abinader es cómplice de algo que yo considero un crimen de lesa humanidad. Sin dudas, esto ha sido decepcionante para la población dominicana, para todo el país en sentido general. No solo esto, si vamos más atrás, vemos a un PRM que alcanza el poder, y una vez alcanzó el poder, vemos que sus principales figuras de financiación han sido deportados. Entonces pudiéramos tener la legítima sospecha de que el Partido Revolucionario Moderno sustentó el alcance del poder en dineros sucios del narcotráfico. Y ahora, basado en la reelección con estos escándalos de corrupción, podríamos tener nuevamente la legítima sospecha
de que su reelección fue financiada con el fraude al Estado y al fisco de la República Dominicana, el defraude que se le ha hecho a la salud del pueblo dominicano. Y de hecho, su ministro de la Presidencia, también presidente del PRM, José Ignacio Paliza, hace apenas un par de semanas, estableció que tiene el convencimiento de que no serán los únicos casos citados, de que hay otros en camino con respecto a vínculos con el narcotráfico y, por supuesto, la narcopolítica. Ahora bien, con respecto al caso Senasa, que el Ministerio Público ha denominado Cobra, me gustaría citar de las medidas de coerción que establece el propio Ministerio Público una cantidad de proveedores de servicios para que usted nos plantee una proyección al menos generalizada de cuánto habría podido ser esta estafa al Estado, porque independientemente de que se ha hablado de 15,000 millones de pesos, si lo traducimos a lo que las mismas medidas de coerción plantean por parte del Ministerio Público, quisiéramos saber cómo sería esto posible, siendo que se ha verificado en más de 1,000 millones de pesos por cada persona del entramado involucrado que había recibido en sobornos. Por ejemplo, establece que el total de los afiliados hasta agosto del 2025 era de 7,607,000 afiliados, para comenzar. Y la red de prestadores de servicios de salud era más de 7,812 médicos independientes, que es uno de los rubros que tuvo mayor participación el sector privado dentro de lo público, 301 clínicas privadas, continuando con esta misma versión de lo privado, 460 centros especializados, sigue la misma rama privatizada, 147 laboratorios, también mayoría privadas, más de 50 centros de imágenes, 979 farmacias, y luego ya en una cantidad muy ínfima, 185 hospitales y 103 centros de atención primaria. La mayoría, el grueso, se encuentra en el sector privado, beneficiándose del dinero público. Si tomamos los 7,800 médicos independientes y calculamos que al menos un 20% de estos participaron de este entramado, de acuerdo a lo que se plantea rápidamente, no podemos plantear que se trate solo de 15,000 millones de pesos. Sí, mira, a mí no me gusta tampoco hablar de esa cantidad de esos prestadores de servicios. No todos necesariamente estaban participando de lo mal hecho. Claro. Estamos hablando de que era uno de los seguros desde antes de que llegara el PRM. Yo oía gente de clase media alta, que decía, no, es que yo quiero salirme del seguro tal para ir a Senasa, porque dan un buen servicio, porque tienen una buena cobertura, porque lo aceptan en muchos más sitios. O sea, era un seguro que realmente daba un servicio a la sociedad. ¿Quiénes de toda esa red se corrompieron? Hay muchas muestras obvias. Una observación. No estamos hablando de que la participación en el entramado era literalmente desvío de fondos. Ojo con esto, porque hay muchas maneras de defraudar el Estado y uno de los mecanismos planteados por el Ministerio Público es el tema de triplicar valores. Por ejemplo, la cápita, lo normal era 18 pesos por afiliado y en el caso del sector privado, por lo que se cobraba en el público 18, cobraban 130. Esa es una manera, sin lugar a dudas, de defraudarlo. Sin duda que sí. Y si nos ponemos a ver las cosas que sucedieron en el entorno, que tenían que llamar la atención. Yo veía redes de farmacias en la República Dominicana con cantidad de años dando servicio, buen servicio a la población dominicana, vendiendo, y esas farmacias no crecieron nunca a la velocidad que otras crecieron, que repentinamente vemos como hay una cadena de farmacias que está en cada barrio, en cada distrito municipal y en cada lugar del país. Y yo te juro que como ciudadano pensé, eso habrá sido algún venezolano que peleó con Maduro
y vino con su fortuna y pudo invirtió. y hacer esa red tan grande en la República Dominicana en tan poco tiempo, con recursos frescos que tenía. Pero definitivamente cuando me entero que esa red es de dominicanos y que creció a esa velocidad, pues obviamente me tiene que llamar a suspicacia a mí, como le debió llamar a las autoridades. Que a veces uno, por ejemplo, Karina, de los 15.000 millones, que es una cifra de ese hoyo. O sea, uno lo que se pregunta es, Juan Ramón, que entonces ¿quién va a pagar eso? Y si esa cifra realmente, como tú dices, si se puede calcular algo así. Bueno, a nadie le cabe ninguna duda de que el sector externo del Partido Revolucionario Moderno financió a muchos regidores, alcaldes, diputados. O sea que si se va a llegar a algún acuerdo de devolución, yo me imagino que el PRM estará ahí para también devolver algo. Sí, porque se montaron en la ola. Sin dudas. Entonces, definitivamente, esto ha sido un crimen de una magnitud. Ustedes no se imaginan, porque uno tiene amigos, tiene personas que han laborado en esa institución, las personas que no tuvieron un calmante a tiempo para calmar un dolor o no tuvieron un servicio de salud adecuado y perdieron la vida. O sea, no estamos hablando de una sobrevaluación de una obra que se queda la obra para beneficiar al país, que está mal y que también le acera la salud de los dominicanos, porque esos fondos pudieron ir a la salud. No quiero pecar en justificar ninguna estafa, porque ninguna estafa es buena, pero directamente negarle la salud al pueblo dominicano. Algunas veces, ¿sabe hasta qué pienso? Que le sugirieron al presidente Luis Abinader afiliar a 2 millones más de personas, porque necesitaban más sanos, porque es de la cobertura del sano donde se toma el fraude. Exacto. Si usted no reclama, yo puedo reclamar en nombre suyo, porque usted es sano, y usted no se va a dar cuenta ni le va a afectar. Algo así como recursos giratorios. Exactamente. Entonces, eso es, o sea, pareciera que no solo fue clientelar el entregar los 2 millones en un periodo de elecciones, sino que también fue estratégico para aumentar el fraude al Estado dominicano. Otro aspecto necesariamente tiene que ser la sostenibilidad en materia económica, porque si bien es cierto que hablamos de un gravísimo caso de corrupción en donde las pérdidas no se contabilizan solo a nivel material, también de vidas, vamos entonces a plantear lo que ha pasado esta semana y la proyección del cierre de este año. Por un lado, acabamos de ver cómo el Congreso, a la velocidad de la luz, literalmente en menos de 24 horas, la Cámara Alta y la Cámara Baja han aprobado, nueva vez, bonos de más de 400 mil millones de pesos para cubrir de alguna manera el recurrente presupuesto deficitario, como si plantear que se hace deficitario por costumbre debe hacernos normalizar un hoyo sin fondo. Pero cuando regresemos vamos a entrar en esos detalles para que usted tenga el espacio de desarrollar las variables que influyan y determinan en lo que eso significa para el bolsillo dominicano. Ya regresamos. De regreso con nuestro invitado, el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista con quien estamos compartiendo una serie de variables, tanto en los casos de corrupción como las condiciones en que se encuentra realmente la economía dominicana. Esta semana, 401 mil millones de pesos vuelven a la tómbola de los préstamos. Hay diferentes modalidades de préstamos, esta es una de tantas a través de los bonos. El trasfondo se justifica por parte del presidente del Senado de la República porque es un presupuesto deficitario y de hecho establece que ha sido prácticamente histórico el hecho de un presupuesto deficitario, como si con simplemente repetir el error pasara como normalizado.
Si pudiera explicar cuál es el impacto de caras al 2026 de incurrir en este nuevo préstamo para fines de sostenibilidad, porque al día de hoy tenemos una realidad, salió también esta semana, que la canasta familiar más básica está rondando los 50,000 pesos. ¿Qué significa para el año 2026 esto que acaba de suceder a apenas días de la Navidad? Mira, sin dudas, el presupuesto nacional ha sido deficitario en varios años históricamente en la República Dominicana. Y yo tengo que venir aquí a ser lo más franco posible. ¿En qué sentido? Nosotros somos una economía y un país en vías de desarrollo. Como economía en vías de desarrollo, pues probablemente sí necesitamos préstamos para generar préstamos que se tomen con una estrategia que genere productividad y crecimiento económico, retorno de inversión. Esa es la principal palabra. Tú estás tomando préstamos que tienen que generar retorno de inversión. En la medida que genere retorno de inversión, si usted paga un 8% y eso genera un crecimiento económico, un dinamismo económico suficientemente mayor al 8%, pues usted lo que está haciendo es algo positivo para el país. Y sin duda en un país de vía de desarrollo, para generar la infraestructura, para generar los acueductos, las escuelas, las clínicas y todo eso que sirve al país y que genera bienestar económico y bienestar social a la sociedad, pues eso se puede justificar. No necesariamente es lo más adecuado es que la sábana nos arropemos hasta donde nos dé, pero en la medida de lo posible, usted puede tomar préstamos en esta planta televisiva para mejorar los estudios de transmisión, para ponerse en 3D, para llegar a más pueblos, y eso le va a generar más anuncios y eso genera retorno de inversión. Si es así que toma préstamo, es positivo y es adecuado. Cuando es negativo y no es adecuado, es cuando pasa lo que nos está pasando en República Dominicana, que estamos tomando préstamos para cubrir gastos corrientes. ¿Qué quiere decir gasto corriente? Estamos tomando préstamos para pagar intereses, estamos tomando préstamos para pagar nóminas supernumerarias, estamos tomando préstamos para pagar pensiones injustificadas, estamos tomando préstamos para pagar ayudas sociales mal dirigidas, porque decimos que la pobreza baja, sin embargo las ayudas suben. ¿Qué quiere decir? Que no están bien focalizadas, que son clientelares. Es una muestra más de que son clientelares. Entonces estamos ante un gobierno que se endeuda sin una planificación estratégica para generar desarrollo, crecimiento económico y bienestar a la sociedad dominicana. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que cada vez más estamos pagando intereses y en la medida que pagamos más intereses tenemos menos recursos disponibles para lo que está el gobierno. ¿Para qué está el gobierno? Educación, salud e infraestructura. Hacer las cosas que el sector privado no está en disposición de hacer. El sector privado no quiere hacer una carretera porque no se beneficia de una carretera directamente el sector privado, a menos que le pongan un peaje y un peaje sombra, pero el Estado dominicano pone una carretera. Mira, lo que yo planteo como ejemplo de lo que genera desarrollo, la extensión del metro de los Alcarrizos, si se hubiese terminado, independientemente de que esté mal construida, de que haya que tumbarla, que a mí no me consta, yo no soy ingeniero, pero es lo que oigo y es lo que algunos técnicos mencionan. Pero independientemente de eso, tenemos 5 años construyendo una pequeña extensión del metro. Si eso se hubiese terminado, eso hubiese generado apetito por vivir en los Alcarrizos y eso generaría apetito por invertir en viviendas, en comercios en los Alcarrizos, y eso generaría crecimiento económico y desarrollo. Como la República Dominicana no ha tenido una adecuada inversión de capital, pues obviamente nosotros vemos cómo se ha ido desacelerando el sector construcción. Igualmente pasa en la ciudad de Santo Domingo, de Santiago, e incluso en Bávaro y Punta Cana, que ya el congestionamiento del tránsito está haciendo perder atractivo a invertir en nuevas edificaciones porque la gente no las está queriendo comprar
en esos sitios. Bávaro y Punta Cana es un punto turístico ya maduro, y si no aparece, me excusan que me vaya tan lejos, un Balaguer que diga vamos a hacer en Bávaro y Punta Cana una 27 de febrero, una Núñez de Cáceres, y un plan urbanístico que genere viabilización de todo ese tránsito, pues esa ciudad se va a congestionar con las calles pocas que tiene, porque solamente tiene una gran vía y unas cuantas vías que necesitan que se planifique, sean elevados, se desarrolle. Si no se hace, pues la economía se estanca. ¿Qué va a pasar con esos 400 millones? Que los vamos a gastar en salarios, en gastos corrientes, no vamos a hacer inversiones adecuadas, no vamos a tener un retorno, y lo que va es a seguir castrando la posibilidad de que el crecimiento económico se mantenga en el tiempo. La República Dominicana ha tenido un crecimiento histórico por encima del 5%, y hemos visto cómo en los últimos años ha venido mostrando graves signos de desaceleración. El Estado dice que tiene que ver con el sector internacional, pero nosotros tenemos 4 motores del sector internacional. El turismo va muy bien, la inversión extranjera va muy bien, las remesas van muy bien y las exportaciones van muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los motores internacionales van bien, no nos están afectando. El problema de nuestra desaceleración es interna. Necesariamente nosotros tenemos que velar porque los sectores económicos, agrícolas, que no tienen ayuda, que hemos pedido seguridad alimentaria en la República Dominicana por falta de técnicos en los campos, por falta de inversión, de ayuda económica en los campos. Al sector construcción está perdiendo aceleración, ya no venden. Yo estaba ahora mismo almorzando casualmente con un grupo de ingenieros y me dicen, normalmente yo ponía el letrero y antes de dar el primer Picasso ya yo tenía un 30, un 40% del edificio vendido. Ya yo voy por mitad del edificio y tengo 2 apartamentos vendidos. Aunque también hay variables con las estafas que últimamente se están presentando en el sector inmobiliario, y eso afecta a la credibilidad, y eso es una de las variables. Sí, pero cuando tú tienes un constructor de renombre que tiene varias torres, que esa es una variable que sí afecta, pero afecta menos a los que tienen ya un tiempo y una credibilidad en el mercado, que no son nuevos, que no son inventos. Juan Ramón, pero según se ha dicho, en este año 2025, se dice que la economía tal vez no pase un 2.2%, pero vemos entonces las autoridades que hablan como que el sector externo ha tenido como años récord. ¿A qué se debe realmente esta desaceleración? Principalmente uno de los sectores que eran el gran motor de la República Dominicana y de los más desacelerados es el sector construcción. Directamente, el sector construcción está afectado por tasas de intereses muy altas, está afectado por el problema haitiano, hay que decirlo. El problema haitiano les ha afectado, le ha aumentado en algún porcentaje los costos de construcción, y los materiales de construcción han mantenido los niveles de inflación, y muchas de las obras que están haciendo pues obviamente han aumentado los costos, y eso le trae problemas presupuestarios e incluso con las ventas, porque hacen ventas en dólares, pero los costos están aumentando por encima de lo que está aumentando el tipo de cambio. Y eso trae... Además, en la República Dominicana, las fluctuaciones que ha tenido el dólar en todo el año, que no, algunas veces, porque si hay alguien con el que yo me le quito el sombrero es a Valdés Alviso, pero no sé por qué ha permitido estas fluctuaciones de llegar al 64 y volverlo a poner al 50 y pico y llegar otra vez al 64. ¿Por qué? Porque eso genera una inflación por expectativa. El comerciante necesita garantizar certeza, la reposición de su inventario, y como no sabe a la tasa que va a comprar, dice, bueno, calcúlenme el precio y los beneficios a un 66, porque si sube de repente, entonces yo no voy a poder, y lo pone al 66, aunque lo compre al 59, pero tiene que poner los precios de venta para que le garanticen la reposición de sus dólares y sus inventarios. Observo con preocupación el tema del presupuesto. Primero porque desde inicios de este año 2025 las proyecciones eran muy distintas a cómo está cerrando el año. Y en este sentido, cuando involucramos además a los organismos internacionales, tenemos planteamientos como los de la CEPAL esta misma semana.
Establece, y cito, que el organismo proyecta que la economía dominicana crecerá un 2.9% en 2025. Establece por encima del promedio regional y que ajusta su previsión para 2026, en el caso de la República Dominicana, en un 3.6. Sin embargo, con los números, como hasta el momento lo tenemos ya definidos, no entiendo cómo, siendo que un año tiene apenas 12 meses, puede ponerse la economía dominicana en una posición que le permita en el 2026 llegar al 3.6, pero que vaya a cerrar en un 2.9. Si nos puede explicar de dónde salen estos números de la CEPAL. Mira, la verdad que la mayoría de los informes que producen los organismos internacionales vienen de datos que les suministramos nosotros como país. Ellos no tienen la capacidad de estar levantando toda la data en todos los países, sino que van al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, y a partir de ahí esas informaciones emiten sus proyecciones, entendiendo que le proyectan, las informaciones que reciben son de fiar. Pero 2.9 para este año... lo veo distante. Es demasiado distante. O sea, yo creo que 2.2, como tú muy bien mencionaste, sería heroico, sería muy bueno 2.2, porque realmente hemos venido desacelerando significativamente. Vemos que el gobernador del Banco Central se ha retrasado en publicar algunas informaciones y cuando él lo hace es una noticia de que las noticias no son buenas, es una señal de que las noticias no son buenas. Y sin dudas yo no veo como economista cómo podemos dar un salto de estar creciendo 1 y pico a septiembre a llegar a 2.9 a final de año, cuando tuvimos 4 días cerrado el país por una supuesta tormenta en un mes, que eso genera parálisis de la economía. Agregando un apagón nacional. Agregando un apagón nacional. Sin dudas no hay forma de que nosotros lleguemos al 2.9, salvo que disfracen las cifras de alguna forma, pero tengo mi duda de que eso pueda llegar a suceder. De cara al 2026, sin dudas, la única forma que yo veo que podemos llegar, y más cuando tú ves un presupuesto donde el gobierno te dice, vamos a seguir haciendo nuestra receta de gastar en gastos corrientes y no invertir, a pesar de tener un ministro de Hacienda que dice que ha sugerido que hagamos mayor inversión de capital y tengamos un gobernador del Banco Central que en cada informe al final habla de que recomienda la mayor inversión de capital. Siempre lo pone. Con una inversión de 11.9 apenas para el 2025. 2025, 11.9 y tienen proyectado un 13% para el 2026. Pero fíjate también qué pasa. Hay muchas de las obras de este gobierno que se convierten en inversión improductiva. Porque cuando tú no terminas una obra, tú habrás invertido, ponte en ese metro de los Alcarrizos, se habrán invertido 1.000, 2.000, 3.000 millones, no tengo la cifra exacta, pero eso no está usufructuándose, no le está generando ningún beneficio a la sociedad. Entonces es una inversión improductiva hasta que se concluya. Y la característica de este gobierno es que no concluye. Entonces, no, el problema es que lo que ya se hizo se deshace para volverlo a hacer porque hubo vicios de origen. Imagínate tú esa parte. Vimos un muro que hicieron, un policía acostado que hicieron, la carretera de circunvalación de Baní que estaba proyectada para 4 carriles, incluso los puentes se hicieron de 4 carriles, se hizo de 2 carriles y el primer aguacero hubo que destruirla y volverla a hacer. Sin dudas, nuestros recursos están en unas manos que han demostrado incapacidad y además de incapacidad, estamos hablando también del robo más grande de la historia de la República Dominicana. Entonces, el pueblo está escéptico con lo que este gobierno es capaz de hacer con los recursos del Estado y quieren hablar de una reforma fiscal. ¿Cómo este pueblo puede aceptar una reforma fiscal que no sea principalmente, porque cuando hablamos de reforma fiscal hablamos de los ingresos y de los gastos, que sea una reestructuración del gasto público, una mejoría del gasto público, menos clientelar, más inversión, más desarrollo y obviamente un pueblo necesita salud y muy especialmente ningún pueblo se ha desarrollado en el mundo sin educación.
Bien, Juan Ramón. Gracias por haber venido. Y de ahora te deseamos una feliz Navidad y también un venturoso año 2026. Para mí es un honor haber estado con ustedes. La verdad, siempre me encanta conversar con ustedes. Ustedes son unos comunicadores que tienen preguntas certeras. Algunas veces hasta tienen mejor la respuesta que yo mismo. Y es un honor para mí estar con toda la teleaudiencia que yo sé que ustedes tienen. Y lo mismo, desearle una feliz Navidad, que la pasen en familia, que la disfruten. Ustedes y toda la teleaudiencia, igualmente el 2026, que sea para una mejoría de toda la sociedad. Gracias. Que así sea. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. En breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.